Muchas gracias, señora presidenta. Las familias nucleadas en el Colectivo Nacional de Hipotecados UBA festejamos que después de tantos años de lucha, estar hoy acá, en la Casa de los Representantes del Pueblo, celebrando que el Congreso Nacional retome el debate en torno a la problemática de los créditos hipotecarios UBA. Vinimos a traer una vez más nuestra voz al Congreso de la Nación en búsqueda de soluciones a este problema causado por una fallida política pública de vivienda. Este enorme problema, fruto de una comunicación engañosa, viene arruinando la vida a más de 100.000 familias a lo largo y ancho del país. Desde hace más de 6 años, destruyendo nuestra economía, minando nuestra calidad de vida y carcomiendo nuestra salud. Este colectivo se constituyó hace más de 4 años a nivel federal. En cada provincia argentina existe un colectivo de hipotecados UBA. Estamos compuestos por familias de todos los estratos sociales y de todos los colores políticos. Desde ese entonces hemos fatigado los despachos de la Cámara de Diputados y Senadores para exponer nuestra problemática, que lamentablemente no ha sido escuchada a tiempo. Quienes hace unos años estaban en la oposición nos prometían una salida en caso de volver al gobierno. Aquellos que eran oficialismos nos ignoraban y nos enrostraban que habíamos hecho un gran negocio. Para quienes dicen esa frase, nosotros les recomendamos que salgan a caminar la Argentina. No es el mismo valor de una propiedad en Cabo, en Gran Buenos Aires, como en Catamarca, Misiones, Jujuy u otra provincia. Todos y todas sabemos que los precios de las propiedades han bajado un 30% valor dólar y que el mercado inmobiliario está totalmente parado. El discurso de vende y paga la deuda, nosotros decimos que estamos hoy acá defendiendo la vivienda única, familiar y de uso permanente de cada familia hipotecada. Volviendo al tema de nuestro recorrido por estos pasillos, salvo algunas honrosas excepciones aisladas, nunca se comprendió la magnitud del problema. Hoy muchas familias han quedado en el camino, se han quebrado o han debido malvender sus propiedades, desterrando así nuestro derecho constitucional de acceso a una vivienda digna. Venimos padeciendo como todos y todas los argentinos los efectos de una inflación que no para y que año a año se consolida en niveles alarmantes, con la diferencia que tenemos una piedra atada al cuello que crece con ella. Una condena a la ruina económica que nos vendieron con publicidad oficial y el cuento del sueño de la casa propia. Cuando comenzamos nuestra tarea en el 2018, la inflación anual proyectada era del 10% más menos 2%, según anunciaban las entonces autoridades del Banco Central de la República. Ese año la inflación terminó siendo de un 34,28%, en el 2019 de un 53,55%, 42,02% en el 2020 y el año pasado la inflación fue de un 50,9%. Los pronósticos para este año no son buenos. Se prevé que la inflación se ubique entre un 65% y un 70% anual. No hace falta explicar por qué estos créditos se tornan impagables. Desde su aparición hasta hoy, la UBA subió casi un 700%. No hay salario o ingreso familiar que alcance esos niveles de actualización. No se puede tapar el sol con las manos. Es la realidad la que puso límite a esta política delirante malintencionada. La realidad y la valentía de algunos magistradas y magistrados de la justicia que obligan al poder político a asumir su responsabilidad y se avenga a debatir el tema en donde corresponde, el Congreso Nacional. Porque no es la justicia la que debe resolver este problema. Es el Congreso a través de una ley el que debe brindar una respuesta y proteger a las familias que somos la parte más vulnerable de esta ecuación. Hay un vínculo entre las novedades positivas del Frente Judicial para con nuestro justo reclamo y la agitación sorpresiva de este hasta hace poco adormecido Frente Parlamentario. Así lo entendemos y no quisiéramos ver en este repentino interés por el tema un intento de atender las preocupaciones de los bancos, que se han enriquecido a costa del sufrimiento de nuestras familias, pisoteando nuestro derecho humano a la vivienda digna. Esta es la realidad. Muchos de nosotros se vieron obligados a vender su vivienda porque se les hacía imposible seguir afrontando las cuotas. Otros tantos temen perder sus viviendas porque los bancos han iniciado los procesos judiciales de ejecución cuyo camino final son los remates judiciales.
Nosotros estamos acá peleando para que no haya ninguna bandera de remate en ninguna de nuestras casas. Hagamos memoria. Los créditos UBA nacieron a partir de una decisión de la gestión del expresidente Mauricio Macri, que fue instrumentada a través del Banco Central. Por ese entonces, año 2016-17, se hablaba de que se iban a otorgar 1 millón de créditos para acceder a la primera vivienda. Desde el Banco Central se publicitaba que la cuota iba a permanecer estable a lo largo del crédito en relación a los ingresos del tomador. La cuota nunca iba a superar el 25% de tus ingresos, decía la publicidad, que hoy tenemos certificada por escribano público, señora Presidenta, y la ponemos a disposición si fuera necesario. Es un acuerdo entre privados, se llegó a decir. No hubo tal cosa. El equilibrio contractual se rompió con la inflación y los tomadores de estos créditos empezamos a padecer el crecimiento exponencial de la cuota y del capital adeudado. Un 700%, no se olviden. El sistema financiero, bancos públicos y privados incorporaron a su cartera estas líneas de crédito y comenzaron a ofrecerlos al público en general, que decían que era la única línea de acceso a la vivienda. Todos los bancos que brindaron estos créditos son responsables, tanto el Estado Nacional, de los efectos que esto produce sobre los tomadores. Ellos, los bancos, se vieron beneficiados por este instrumento y es hora de que asuman su responsabilidad y se hagan cargo de este verdadero desastre. El esfuerzo compartido tiene que plasmarse en la realidad y no ser una mera doctrina del derecho. Con esto queremos decir que son los bancos quienes deben asumir el costo, si es que lo hubiera, de reestructurar estos créditos. Señores, ya ganaron suficiente, mucho más de lo que ustedes mismos habían proyectado. No nos olvidemos que son créditos a 30 años. Sabemos que estamos Sabemos que estamos hoy acá como fruto de un acuerdo parlamentario multipartidario y está bien que así sea. Necesitamos que la solución no venga de ningún sector político en particular porque entre nosotros no hay grieta. Solo buscamos una salida que nos brinde la tranquilidad de poder seguir ofreciéndole a nuestros hijos e hijas un techo donde vivir. Solo se trata de eso, familia que buscamos la tranquilidad perdida, recuperar aunque sea un poco la mínima de nuestra calidad de vida. Estamos ante este problema generado por una política pública, generado desde la política, y por eso es necesario que sea la política que asuma sus consecuencias y la búsqueda y concreción de una solución satisfactoria. Entendemos que la política tiene la oportunidad de reivindicarse, de ser efectivamente un camino de diálogo y acuerdo para hacerle la vida más fácil a ciudadanos y ciudadanas. Entramos en una política pública que fue una verdadera trampa financiera, que viene destruyendo nuestros sueños y sigue devorándose proyectos familiares, nuestra calidad de vida. Nos vemos impactados por la inflación. Para ir terminando, queremos dejar marcada nuestra firme posición. No vamos a apoyar un proyecto de ley que no provea la reestructuración de estos créditos, una modificación significativa de la tasa de interés y un límite a la relación entre la cuota y los ingresos de los deudores hipotecarios. Con voluntad política es posible. De nada sirve cambiar un índice por otro si se sigue indexando el capital y por ende la cuota. Necesitamos previsibilidad y sustentabilidad de nuestros créditos. Por eso, diputadas y diputados, está en vuestras manos brindar una solución definitiva a este drama que vivimos miles de familias. No queremos perder nuestras casas, simplemente pretendemos pagar hipotecas justas. Gracias, Paola Gutiérrez. Grupo de Litigio Estratégico, que es una asociación civil que brinda patrocinio jurídico gratuito en casos de incidencia colectiva. En el año 2018 empezamos a notar que iba a ser un gran problema la cuestión de los UBA y empezamos a recibir estafados UBA que nos llegaban llorando, contando que tenían 2 trabajos, uno para pagar el crédito y otro para vivir, y que trabajaban 16 horas por día y que esa iba a ser su vida durante los siguientes 30 años. No vengo acá para hablar de responsabilidades. Los estafados UBA saben quiénes son los responsables de haberse arruinado su vida. También van a saber quiénes son los responsables de habérsela solucionado. Hoy estamos escuchando, hemos caído lamentablemente en el viejo truco que se nos planteó desde el año 2018, en lugar
de buscar la solución, nos enredamos en preguntarnos si es un problema. Les aseguro que para la gente que está acá sentada, escuchar las bondades del sistema UBA es realmente violento. Es muy violento tener que escuchar que nos sigan diciendo que la cuestión de la USUBA es una cuestión que es lo mejor que les pudo pasar en la vida, como lamentablemente hemos escuchado tantas veces. No venimos a discutir si esto es un problema o no es un problema. Venimos a buscar una solución. No venimos a hablar tampoco de aquellos casos en los que los bancos, a lo loco, a través de tercerizados, fraguaban ingresos, las personas se enteraban que de golpe figuraba que tenían el doble, el triple de los ingresos, porque eso nos van a hablar también los futuros expositores, nos van a decir, no, acá no hay ningún problema, si tiene un límite, no pasa del 30%. Nosotros llegamos a la conclusión de que los bancos se han convertido en lo micro, en lo que el FMI es en lo macro a los estados. Un talón arriba de la cabeza de la gente que le impide progresar. Los bancos van a ser socios de los hipotecados UBA, de los endeudados UBA, porque el universo no es solo de hipotecados, durante toda su vida útil y más. Ese socio en las ganancias, que se va a llevar un porcentaje importantísimo de tu salario durante toda tu vida, con esa zanahoria que tienen adelante del sueño de la casa propia, pesadilla de la casa propia que se ha transformado. Existen herramientas, por supuesto, no esperamos que la solución sea jurídica, esperamos que la solución la dé el Congreso. Se puede recurrir a cuestiones que ya están legisladas, pero no va a ser una solución si cada individuo tiene que hacer. Tenemos la experiencia de haber patrocinado estos casos. El fuero contencioso administrativo lo mandaba a Civil y Comercial Federal, Civil y Comercial Federal lo mandaba a Comercial, la Corte tenía las causas 2 años y la gente pagando todos los meses. Reitero, queremos una solución sin juicio. El universo de estafados UBA no son exclusivamente hipotecarios, están los prendarios y están los fines personales. La solución tiene que ser para los tres. Esa estafa se sigue produciendo hoy por hoy. Les pido, señoras, señores diputados, que se metan en su home banking y simulen la toma de un préstamo. Les va a aparecer tasa tradicional 55%, preacordado 53%, UBA 5%. Fíjense, búsquenlo. Así estafaron y siguen estafando a la gente. Soy un estúpido si tomo un préstamo del 55%, si tengo uno del 5%. Así es como promocionaron los UBA. Le engañaron a la gente, le mintieron a la gente. Y como dijo la compañera, los bancos ya ganaron y van a seguir ganando. Lo único que les pedimos es que ganen un poco menos. Que ganen un poco menos. Ya ganaron un montón, recuperaron la inversión, ya el país se caía a pedazos y los bancos seguían haciendo fortuna. Ya ganaron con los UBA. Sustituyan la tasa por una tasa no usuraria. Eso es lo que pedimos. Muchas gracias. Bueno, estamos acá con 2 consignas básicas del acuerdo parlamentario. Por un lado, la búsqueda de solución consensuada para los tomadores de los créditos UBA y para elaborar mecanismos para promover el crédito hipotecario en el futuro. Sobre lo último, es obvio que coincidimos que es una herramienta básica y vital para dar acceso a la vivienda como derecho. Pero sobre los créditos UBA existentes es básicamente sobre lo que queremos ofrecer una mirada distinta, sobre la que venimos hablando hace rato y no hemos tenido la oportunidad de hacer hasta ahora. Esperamos que tal vez la experiencia acumulada y las reflexiones que traigamos puedan servir para el diseño de las nuevas políticas para que tengan éxito en el futuro. Nuestro planteo comienza lisa y llanamente por el rechazo a la continuidad de la UBA o el UBI o de cualquier índice de actualización vinculado a la inflación o que pueda verse afectado por procesos devaluatorios. Nuestro diagnóstico no viene de cualquier lado, sino que inclusive es coincidente con el que tuvo Carlos Melconian al inicio de estos créditos, entendiendo que en el marco inflacionario de la Argentina, y hoy muy agravado, estos créditos son inviables. Hemos escuchado objeciones muy discutibles sobre la baja morosidad, que sabemos que no es real en toda su mirada, sobre el incremento del valor de las propiedades como un gran negocio para los tomadores de los créditos, y
y sobre la mentira de que la pretensión del colectivo es que los contribuyentes o el Estado paguen la diferencia. La escuchamos acá, y es mentira. La realidad es que si todos estos créditos hubiesen sido tan buen negocio y fuera tan fácil realizar las propiedades y llevarse las cuantiosas ganancias en dólares, hoy no estaríamos acá. Estarían todos los hipotecados UBA disfrutando de una pila de dólares en otro lugar. Entonces, y con respecto al pago de la diferencia y a las compensaciones, lamento mucho que el señor que lo dijo acá fue el que promovió con una foto el 10% de inflación más menos 2, cuando terminó siendo más del 47%, y nos habla de la estabilidad de la UBA y la inestabilidad temporal de los salarios. Entonces, ¿cómo puede prever un ciudadano común y de a pie la inestabilidad y la insensatez de un crédito indexado con estos niveles de inflación, cuando el propio vicepresidente del Banco Central nos decía 10% de inflación y fue 47%? También hemos escuchado al señor González Rocco decir que lamentablemente hoy no hay créditos hipotecarios, por largo tiempo no va a haber. Lo corrijo, los únicos créditos hipotecarios son los entrampados de los UBA, que los tienen que pagar cuando hoy las condiciones objetivas descritas por él mismo hacen imposible que alguien venga a tomar un crédito hipotecario. Los que tenemos son los que están atrapados. El concepto general de nuestra propuesta es concretar de una manera contundente cuál es el esfuerzo compartido del que tanto se ha hablado. Nuestro proyecto que tenemos y hemos distribuido entre los diputados no tiene carácter parlamentario porque no tenemos la posibilidad de hacerlo acceder, pero está. Busca la sustentabilidad futura con un sistema simple y automático para la reconversión de los créditos existentes. Los 5 puntos más importantes son los siguientes. Proponemos el reemplazo de la UBA o UBI por VC, Unidad de Valor Crediticio, que equivale al 80% de la evolución del CBS. Establece una tasa tope del 3,5%, tasa que fue la tasa original del Banco Nación, cuando salieron con estos créditos. Genera un recálculo desde el inicio, usando estas dos variables, el VC y la nueva tasa, para alcanzar un nuevo valor del capital adeudado y la nueva cuota a partir de la reconversión. Establece un tope del 25% de la relación cuota-ingreso, un valor histórico en los hipotecarios de la Argentina, y ofrece una cláusula de salida sin costo para todos los tomadores en caso de que en el futuro, en la institución de dinero en su crédito indexado, apareciera una opción de mercado más rentable y más conveniente. En este esquema, y le aclaro al señor Liach que se fue, los únicos que asumen la diferencia no son los contribuyentes ni el Estado, son los bancos, que entendiendo que se llevaron una porción mucho más grande, una tajada más grande de la que correspondería, hoy tienen que devolver con menores ganancias el beneficio excesivo que tuvieron. Los fundamentos de esta necesidad creo que están presentes en casi todos los proyectos. Todos entendemos, inclusive el señor Kerr, que nos hablaba de los créditos UBA y de la idea del fondo compensador. ¿Qué es un fondo compensador que el reconocimiento del fracaso del sistema subyacente? Es muy claro. Quiero recalcar que en el caso de los créditos UBA existentes, que es distinto a plantear créditos a futuro, hay una base esencial. Todos los proyectos apuntan a no cometer el error de la indexación de la UBA y plantean un mecanismo compensador de diferencia. Pero los créditos UBA existentes, si no los pasamos por un proceso de desindexar parcialmente todo lo que traen acumulado de más, aún pasándolos al nuevo proyecto, los traemos absolutamente excedidos en la indexación desmedida que los proyectos que vienen a corregir. Entonces, en los que ya existen, si queremos el mismo punto de partida, tenemos que ir para atrás para deflacionar, para hacer una especie de desagio deflacionando esos saldos y arrancar con un nuevo saldo mucho más razonable y una cuota más razonable para que en el futuro, si hacemos otro tipo de modelo de conversión y con una compensación, puedan continuar sustentablemente de ahí para adelante. Segundo tema, la cartera de hipotecarios, lo dicen los fundamentos de muchos, es muy chica en la Argentina, con lo cual estamos hablando de un universo muy chico de problemas para resolver. El tercer punto, el VC que proponemos como indexador, es el mismo que usa el ministro Guzmán para poder actualizar las tarifas de
2 años de congelamiento, usa el CBS en un 80% y lo considera que es un elemento necesario para compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la necesidad que tiene de aumentar las tarifas. Existen además muchos préstamos desde la pandemia y antes que se produce un subsidio a la tasa de interés. Pero creemos que aún ahí es innecesario, porque nos estamos olvidando que el 70% de los créditos hipotecarios UBA están en manos del sector público, de los bancos públicos, y que además el fondeo de los bancos, contrariamente a lo que nos hicieron creer que necesitan incentivos, sucede de los propios pagos de sueldo del Estado, en donde está la mayor parte del dinero público, con un fondeo prácticamente gratuito, que es la masa de dinero en cuentas a la vista que no son remuneradas. Con lo cual le prestan a los mismos tomadores la propia plata, haciendo esta cuantiosa diferencia. Pero además tienen en sus carteras préstamos prendarios, personales, tarjetas de crédito y todo tipo de comisiones que quienes tenemos un resumen bancario podemos ver, que permiten perfectamente tolerar una reducción en las rentabilidades de los bancos de este rubro tan menor en sus carteras para poder acomodar esta modificación que estamos planteando. La lectura que se viene haciendo de los fallos judiciales es clarísima, ya no voy a ir sobre esto, pero apunta al tope de la relación cuota-ingreso, a una tasa tope, al recálculo con un sistema mucho más benigno y aplicar definitivamente el esfuerzo compartido. Finalmente, hoy se abren 2 opciones entre los créditos nuevos y los créditos ya existentes. Si la nueva herramienta va a ser ofrecida a los actuales UBA, es necesario que la reconversión contemple un recálculo para moderar la indexación acumulada que desnaturalizó los equilibrios elementales del inicio. Por eso insistimos que hay que eliminar la UBA de los créditos actuales y futuros. Esto no significa que no la puedan usar financieramente para otros proyectos, para otros productos, pero sáquenla por favor de los créditos hipotecarios al futuro y a los créditos en general. Nuestro proyecto está como aporte para todos los diputados y diputadas que puedan tener interés para tomar cualquier parte de él que les pueda servir y estamos a disposición para explicar cómo resolver este problema. Pero entendamos que si no podemos modificar la relación de los créditos UBA existentes, vamos a tener el mismo problema y vamos a repetir un desenlace tristísimo como fue el de la 1050 en otro momento de la historia. Agradezco mucho este momento y quedamos a disposición porque queremos proponer, sacando la idea de que queremos que alguien pague por los hipotecados UBA, simplemente queremos poder pagar por un derecho de una manera equitativa, justa y sustentable. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Gastón Rinaldoni, muchas gracias señora presidenta. Soy uno de los integrantes del colectivo de hipotecados UBA de la provincia de Mendoza, aproximadamente 8.000 familias que conmigo se hacen presentes en esta oportunidad. Un colectivo que ha trabajado mancomunadamente con la localidad bonaerense de Bahía Blanca. En representación de ambas localidades estoy aquí para intentar exponer la grave problemática en la cual nos encontramos. Creo que quienes me han precedido en las disertaciones han hecho una exposición bastante acabada de la triste realidad. Agradezco su exposición. Quisiera haber comenzado dando las gracias por esta convocatoria, que sin lugar a dudas es importante. Hace 2 o 3 años atrás no nos imaginábamos, ni siquiera a principio del corriente, estar aquí sentados conversando con ustedes. Sin embargo, a poco repasar estas historias que acabamos de escuchar, el tortuoso camino que hemos recorrido hasta encontrarnos en esta postura, hasta encontrarnos aquí, las puertas que hemos tenido que golpear, los pesares que hemos tenido que vivir dentro de cada familia, lo cierto es que el agradecimiento desaparece. Queremos agradecer, sí, queremos agradecer y ojalá en corto plazo una solución real y efectiva para nuestra problemática. Eso es lo que queremos agradecer. Y ojalá este encuentro sea un disparador. Por eso, desde la provincia de Mendoza, desde la localidad de Bahía Blanca, queremos ser muy concretos. Las historias ya están contadas. Ahora queremos preguntarles, ¿qué van a hacer con nosotros? ¿Cuáles son las soluciones que están barajando? ¿Qué es lo que se está negociando con esta mesa y todos los que la integramos? Necesitamos una solución que lamentablemente se ha demorado demasiado en llegar.
Lamentablemente la solución no es para hoy, la solución era para ayer. Eso significa que hoy no podemos conversar los mismos términos que hubiéramos conversado meses y años atrás, desde el momento mismo en que venimos advirtiendo esta realidad que no es nueva y que todos la conocemos, absolutamente todos los argentinos y todos los sectores del arco político, en su totalidad. Por eso creemos que sea cual sea el proyecto que avance, cuáles sean nuestros, vengan del lado político, hay una estructura, una médula ósea que debe respetarse. Puntos muy concretos. En primer lugar, es necesario renegociar desde el comienzo estos contratos. El germen, el vicio de los mismos radica desde el momento mismo en que nosotros no pudimos jamás, como tampoco ninguno de los expertos del Banco Central, ni el más profesional de ellos, prever esta realidad. No podemos mantener el endeudamiento que la familia hipotecaria argentina ya tiene, es una realidad, y la consecuente necesidad de resolver ese endeudamiento. Me gustaría ser figurativo. Yo cada vez que me acuesto en mi casa, en una casa que no tiene más de 100 metros cuadrados, con mi beba de 10 meses dentro de ella, siento que tengo literalmente el Titanic estacionado arriba. Ese Titanic se llama endeudamiento. Ningún cálculo estructural de mi vivienda, de mi economía familiar, pudo avisorar que iba a tenerlo allí estacionado. En cualquier momento se derrumba. Y no hablo al largo plazo, no hablo al mediano, hablo al corto plazo. ¿Cómo se derrumba? Con una notificación de cualquier tribunal diciéndome que el Banco de la Nación Argentina, con el cual yo celebré el contrato, está ejecutando la hipoteca que yo asumí. Pero no la asumí con esta realidad, ni con la previsión de esta realidad, la asumí con una muy distinta. Por lo tanto, necesitamos renegociar los contratos, llevarlos a foja cero. Punto número 2. Es necesario establecer una tasa si nos vamos a mantener dentro de la indexación, si no vamos a salir del decreto de necesidad de urgencia que le dio origen y que modificó la ley de convertibilidad que la prohibía. Es necesaria una tasa previsible, segura, que nos dé seguridad jurídica y que nos dé dignidad también para acceder al derecho humano a la vivienda. No quiero, y creo que en esto coincidimos, no queremos menos que casa propia. Queremos ponerle un nombre distinto, para aquellos que no formamos parte del plan Procrear, para el resto del sistema financiero, como se aludió recién. Bueno, pongámosle un nombre nuevo, pero creemos o demos vida a un índice que nos permita asegurar el pago de nuestras hipotecas, porque eso es lo que queremos. CBS, UBI, Colectivo de Mendoza y Colectivo de Bahía Blanca lo hemos analizado, no es el camino. Si volvemos a foja cero aún aplicando esos índices, volvemos casi al mismo resultado, con una proyección que puede ser aún peor. Necesitamos por lo menos casa cero. Como citaba acá la compañera de lucha, es necesario también rever las tasas de interés, tercer punto estructural de esta médula. Por supuesto que pedimos tasa cero. Hoy el Estado garantiza el acceso a la primera vivienda, que es mi caso y el de la mayoría de los que estamos aquí presentes, con tasa cero. Y si no, rever tasas preferenciales, ¿sí? Pero siempre la menor posible. Por último, y trato de darle fin a esta participación que agradezco, es necesario también que reveamos, como se ha mencionado, la relación cuota-ingreso con el deudor y hacer desaparecer una figura leonina, nefasta, que se nos introdujo sin ningún tipo de información respecto del alcance que iba a tener el famoso codeudor. Todos nosotros estamos al tanto de cuánto nos pesa el codeudor, cuyos ingresos se computan también en esta relación para ponerle un tope a nuestras cuotas. El tope no puede superar el 20% y necesitamos que desaparezca la figura del codeudor, porque ese codeudor no necesitaba siquiera cumplir uno de los requisitos de nosotros que firmábamos, de los tomadores del crédito, del deudor principal. Ni siquiera tenía que ser cliente del banco, señores. Absolutamente ningún requisito debía cumplir y hoy sus ingresos se computan. La mayoría de nosotros recurrimos a hermanos que no habitan con nosotros, padres, amigos incluso. Necesitamos que esa figura leonina desaparezca. Si el proyecto que avanza, si la solución o la respuesta que ustedes pretenden darnos a nosotros no contempla esta médula estructural, dentro de 6 meses vamos a volver a estar golpeándoles
cada uno de los despachos de este recinto, de cada municipio, de cada provincia y de la nación si es necesario. Vamos a necesitar volver a los estrados judiciales para que vuelva a decirles, señores políticos, tomen una decisión porque se la deben al pueblo argentino. Si ustedes no logran hacer esto, entonces, ¿para qué estamos reunidos acá? Muchas gracias. Hola, sí, bueno, muchas gracias, señora presidenta. En mi calidad de abogada y referente del colectivo de hipotecado UBA Nacional de la provincia de Córdoba, quiero agradecer primero la invitación del diputado Eduardo Fernández y en especial a todos los referentes del colectivo que no han podido asistir por motivos de lejanía o económicos, pero que están presentes en nuestros corazones y en nuestras intenciones. En primer lugar diré que había preparado una exposición jurídica plagada de todos los elementos legales y judiciales respecto a la problemática UBA. Pero anoche, releyendo lo escrito, me doy cuenta que los datos aportados en ese discurso contienen una tónica jurídica que solo es necesaria para escribir un libro técnico. Lo necesario hoy es tratar este tema como para que todos entiendan, no solo abogados, contadores y licenciados en economía. Haber leído aquella exposición hubiera sido el error que vengo condenando hace años, que para sacar un crédito hipotecario en la Argentina es necesario ser abogado, contador público o licenciado en economía para no morir en el intento. La palabra que voy a emplear para adjetivar estos créditos y que sintetiza cómo arribó al estado actual es la palabra engaño. Se engañó en el año 2016 cuando se promulgó la Ley 27271 como una solución a la problemática de la escasez de la vivienda en el país. Se engañó a los consumidores de manera directa, induciéndolos con publicidad engañosa desde el BCRA a adquirir estos créditos vulnerando los deberes de información fidedigna e integral. Se engañó a los consumidores utilizando el nombre de anteriores programas habitacionales subsidiados denominados Procrear, que nada tienen que ver con la mecánica indexatoria de los créditos UBA, haciendo que las familias se prestaran a buscar inmuebles y adquirir y colocar sus ahorros de toda la vida en señas o reservas de precio de una vivienda única, firmando escrituras hipotecarias sin mayor información. Se engañó cuando se sostuvo que la inflación del periodo 2016-2019 iba a ir decreciendo hasta llegar a ser inferior a un dígito, ¿se acuerdan? En el año 2019 sucedió todo lo contrario, ya que en el mismo año la inflación superó el 50%. Esto provocó que el capital se espiralizara y por ende el valor de las cuotas comenzó a tomarse impagable y afectar mes a mes una porción mayor de los ingresos de estos tomadores de créditos. Se engañó al consumidor hipervulnerable por una necesidad de vivienda, el desconocimiento por parte de estos consumidores a la aplicación del mecanismo indexatorio de la Ley 27271 y las comunicaciones del BCRA. Este punto fue el punto de interés del colectivo que represento, por lo que a instancias de la Fundación Club de Derechos se inició en la provincia de Córdoba la única demanda colectiva nacional en contra de los créditos UBA, la cual ha sido admitida y que la justicia ha entendido que este tema se encuentra dentro de la órbita de protección de la Ley de Defensa del Consumidor y por lo tanto no es un mero acuerdo entre privados como se ha pretendido instalar a través de los medios. Este engaño ha sido puesto de manifiesto en los dos fallos más resonantes de los créditos UBA, que no son los dos únicos, el fallo de Mar del Plata y el fallo de Mendoza. Estos fallos obligaron a nuestros representantes a empezar a ocuparse de este verdadero drama. Siempre sostuvimos desde este colectivo que la solución debía ser política. Lamentablemente no se nos ha oído a tiempo y hoy cientos de expedientes circulan en los diversos juzgados del país en busca de frenar a través de alguna cautelar y luego a través de una resolución de fondo la indexación sin límite de estos créditos. Se engañó modificando dos artículos del Código Civil y Comercial, el artículo 2210 y el 2189, que tiran abajo todo el sistema protectorio hipotecario de los consumidores, rompiendo el principio de especialidad del crédito. ¿Qué significa esto? Donde el monto del capital garantizado por el derecho real de hipoteca puede no coincidir con el monto del capital del crédito, abriendo la puerta que estuvo siempre cerrada para la actualización desmedida del capital prestado por los bancos, haciendo del capital un monto indeterminado. Se amplió la duración de la inscripción hipotecaria a 35 años, con facultades de renovación, logrando abrir la caja de Pandora refinanciaciones de refinanciaciones que perduran eternamente. Todo lo prescripto por nuestro sistema hipotecario ha sido vulnerado por el sistema financiero a través de la introducción de estos créditos, generando una falta de certidumbre para el tomador hipotecario y que atenta directamente contra su derecho al acceso de la vivienda en condiciones de dignidad.
ya que ha sido puesto en un sistema perverso que le permite tomar una deuda pero le impide conocer su cuantía, arrastrando esa incertidumbre no solo a él, sino también a sus familias y sus garantes, en este caso codeudores. Se engañó ocultando que la misma ley admite un proceso de securitización, donde no es más ni menos que que los bancos vendan sus carteras hipotecarias a fideicomiso en el mercado financiero, cosa que ya ha efectivizado hace unos años el banco hipotecario, banco que prestó un monto de dinero en pesos, pero que el consumidor devuelve exponencialmente más por el mecanismo indexatorio, y a los pocos años transfiere la cartera de UVA recibiendo un porcentaje elevadísimo de lo que efectivamente dio en préstamo. Que siguiendo mi métrica de hacer un relato lo más coloquial posible, resumo lo que la jurisprudencia hasta la fecha ha sentenciado, siendo obviamente los primeros casos que obtienen condena, existiendo porciones de hipotecados que han acudido a la justicia para hacer valer sus derechos, pero que estos fallos referenciados no hacen otra cosa que verificar todo lo que hemos relatado anteriormente. El fallo de Mendoza ha procedido a readecuar el contrato consumeril de mutuo hipotecario mediante la teoría del esfuerzo compartido atento a la imprevisión suscitada en el desmedro de la parte más débil del contrato, el contrato de consumo, que sería el deudor hipotecario, habiéndose tornado excesivamente onerosa la prestación por causas ajenas a la parte que invoca el descanso. El fallo ordena en primer lugar un ajuste de capital que se encuentra acumulado y lo desinfla a la fecha del primer congelamiento, esto es agosto del 2019, quitando del cálculo del capital toda la actualización que sufrió el mismo desde esa fecha hasta la actualidad. Modifica el índice de actualización, quita el UVA y pasa al CBS y fija la prohibición de extender el número de cuotas al originalmente previsto, conservando la tasa de interés pactada, un tope del 30% de la cuota en su relación cuota-ingreso del deudor, entre otras disposiciones. El fallo del Mar del Plata posee los mismos argumentos o los mismos sustentos argumentativos para fallar a favor del deudor consumeril y ordena readecuar el capital del crédito en el punto medio de la inflación proyectada y la que efectivamente acaeció, readecuando el capital. Los fundamentos de ambas sentencias son casi idénticos, aunque su ejecución sea disímil. La existencia de una demanda colectiva en el Fuero Federal de la provincia de Córdoba y su posterior sentencia podría tener el mismo proceso de fundamentación. No podía dejar pasar la oportunidad de recordar a los más viejos e interiorizar a los más jóvenes, María Julia, ya termino, de que estos créditos indexados tienen historia en la República Argentina. La 1050 en la época de Martínez de Oz, las hipotecas del campo del 2003-2004 que fueron salvadas en el periodo del actual presidente de la Nación, la burbuja inmobiliaria saliendo de Argentina del 2008 de los Estados Unidos, la crisis hipotecaria de Chile, los desahucios de España, todos tienen el mismo componente en común, un doble impacto al capital, actualización por un índice indexatorio y por el otro la tasa de interés que aplica sobre el capital adeudado, configurando un evidente notocismo. Muchas gracias. Gracias, María Julia. Presidenta, gracias por la invitación. Buenos días a todos. Pertenezco, como ya lo dijo, al colectivo autoconvocado SUBA y celebramos en esta ocasión haber sido convocados para dar inicio a la solución. Vengo a compartirles en primera persona el relato del camino recorrido hasta aquí, como un ejemplo más de tantos otros, más de 100.000 en todo el país, muchos de ellos mis vecinos de Tandil. Voy a tratar de ser muy concreta, aunque es difícil resumir estos años en tan poquitos minutos. Somos una familia como tantas otras, con 3 hijos, Flor, Silenca y Matías, y nosotros contábamos con un lote en la ciudad, por lo tanto buscábamos un crédito para construcción. Así fue que iniciamos nuestro camino de empezar a pagar agrimensor, empezar a conformar los planos, todo esto lo fuimos haciendo previo. Intentamos acceder al Procrear anterior, a la línea antigua de créditos, y fuimos rechazados por superar en 1.000 pesos en el tope de los ingresos, así que continuamos esperando alguna línea crediticia posible. Así llegamos a 2017, donde ya enterados de la política propuesta por el gobierno anterior de Mauricio Macri, promocionada, creada y puesta a disposición, presentamos la documentación en el banco y resultando ser, acreedores de este tipo de préstamos. Eso fue mayo 2017,
logramos escriturar, hipotecar en septiembre. Ya para ese momento algunas variables comenzaron a moverse, el valor del dólar había subido y nos encontramos con que el primer desembolso no era la cantidad de dinero que había sido la esperada, por lo tanto empezamos a ver cómo hacíamos para afrontar pago de materiales y mano de obra. Traje lo que es el extracto de una nota presentada al banco en 2019 comentando esta situación. Mes a mes observamos con preocupación cómo se devalúa el monto otorgado, ya que los aumentos en el costo de materiales comenzó a hacerse cada vez más notorio. Para afrontar el avance de obra requerido por la entidad y asumiendo el compromiso de nuestra parte de colaborar para no interrumpir la obra y los desembolsos. Hicimos todo cuando tuvimos a nuestro alcance. Acudimos a la ayuda de familiares, nos deshicimos del escaso ahorro de años y el capital con que contábamos, entre ellos la venta de un auto y la propiedad en otra ciudad porque nosotros nos mudamos a Tandil por trabajo. Con la estabilidad económica, el valor de los desembolsos no alcanzó para cubrir en tiempo y forma el pago de materiales y mano de obra. Esto incluyó de nuestra parte endeudamiento para afrontar otros costos. Utilizamos también como herramienta financiera tarjetas que luego terminamos refinanciando porque se nos complicó sobre la finalización de la obra. Todo esto sin tener acceso a la situación de la evolución de nuestro crédito, ya que fue informado con el último desembolso que recibimos. Ahí nos enteramos cómo había empezado a mover el valor de la cuota y el valor del capital adeudado. Podrán notar que no hubo especulación por parte nuestra, simplemente toda la intención y el esfuerzo enorme de poder cumplir con nuestra parte asumida. En conclusión, déjenme decirles que no hicimos negocio, como algunos dicen, ya que no obtenemos ninguna ganancia que nos colabore para ser más solventes en nuestro día a día. También decir que el aumento desmedido de las cuotas de los UBA es igual a dinero que no está en el bolsillo nuestro para consumo, donde formaría parte de un círculo virtuoso. Y además que la mayoría a esta altura ya hemos devuelto el monto inicial otorgado y que de ahora en más es simple ganancia para los bancos. Por eso mismo decimos basta de indexación, no pueden mantenernos cautivos por este sistema que realmente solo está programado de esta manera y con esta inflación para enriquecer a los bancos y empobrecer mes a mes a las familias. Pedimos por favor responsabilidad para el tratamiento de este tema, ya que cuentan desde el inicio con el poder necesario para remediar y regular, poniendo fin a la indexación. Ningún indicador atado a la creciente y descontrolada inflación hará que sean pagables nuestras hipotecas. Deben regular las ganancias desmedidas de los bancos a costo del saqueo sistemático mensual al bolsillo de las familias, y que nosotros como deudores asumimos nuestra parte de esa responsabilidad mes a mes con el pago de nuestras cuotas, pero esto ha perdido toda relación de equilibrio. Esperamos ver gobernar desde el lado de la gente, regulando y recalculando desde el inicio, dando previsibilidad y sustentabilidad en el pago de nuestras cuotas y que se vea reflejado en la deuda capital. Siéntanse en deuda, sí, porque están en deuda. Quienes votaron y aprobaron este sistema porque creyeron que sería una solución al problema de acceso a la vivienda, están hoy en deuda con más de 100.000 familias argentinas que creímos también en esta herramienta, pero con otras proyecciones, y aún aguardamos una solución. Los tomadores, ya tiene solución, está demostrado que es inviable. La justicia habló en ese sentido y se expidió sobre el tema. Hay una sentencia firme. No es sano ni saludable vivir en permanente estado de alerta como nos encontramos viendo cómo se mueven las variables de ajuste. Mantener un capital indexado que además estaba prohibido por ley es sinónimo de que no terminaremos de pagar nunca. Quiero sumar algunas aclaraciones y llamados de atención que surgieron de reunión con los vecinos en Tandil, como la falta de información clara sobre el estado y evolución de nuestros créditos, como algo tan simple como ver la cantidad de UVAs canceladas mes a mes, que no lo muestra ninguna entidad. Y es urgente, necesitamos lograr estos datos por parte de las entidades. Reitero, algo tan básico como la liquidación transparente de manera mensual hace falta y en ello vemos vulnerados nuestros derechos a la información. También sugerir, si fuese posible, se considere el 25% de afectación sobre los ingresos del titular del crédito, así podrían corregirse
situaciones donde figuran personas que no aportan efectivamente al pago mensual. Que sean contemplados todos los casos, el que viene haciendo lo imposible por mantenerse al día y el que viene con algún atraso porque ya no puede más. Pedimos que prime la sensibilidad y la sensatez, que por fin logremos mirar y enfocar la solución al problema desde el bolsillo de la gente. Miremos por favor a quienes menos tienen en esta relación y de allí debe partir la solución. Dejemos de lado ver esto como una perspectiva de negocio inmobiliario o en términos económicos y enfoquémonos en que esto se trata de personas, que en muchos casos, o casi todos, es un individuo el que debe hacer frente al pago de las cuotas conjuntamente con el sostén económico y emocional de la familia. No nos olvidemos que hay niños y adolescentes atravesando estos inconvenientes con la preocupación de poder perder su techo. Humanicemos la política y los sistemas, porque si no es así, no tienen razón de ser. Y para terminar, decirles que necesitamos recuperar la tranquilidad para nuestras vidas y las de nuestras familias. Permítannos pagar nuestro techo de manera previsible y asequible. Respetemos y hagamos respetar el derecho constitucional a la vivienda y que sea de una manera digna. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos los legisladores y legisladoras, a las familias que nos constituimos hoy acá, a los expositores invitados que escuchamos y me precedieron la palabra. Sin lugar a duda, escuchar algunas palabras y algunos análisis que venimos diciendo se quedan en un estado diagnóstico de la situación y que no logramos superarlo y que quedan atados muchas veces a una mirada sectorizada por intereses que a veces quedan solapados y quisiéramos decirlo que esos intereses claramente son financieros sobre nuestra problemática. Pero también en esta presentación me parecía importante sumar quienes nos acompañan en esta lucha, que es nuestra familia. Mi presentación es incompleta si no digo que soy mamá de Aldana y Jesús. Nosotros somos familias que hace más de 4 años venimos peregrinando y que sabemos de derrotas, sabemos de destratos, que claramente uno no puede disociar al momento de pensar nuestra calidad de vida. Sería más fácil para mí adentrarme en un discurso pensado, dialogado, consensuado, como lo hacemos cada día, cada uno de los integrantes de este colectivo. Pero quizás no sería tan sentido y tan vivido en esta lucha diaria. Y es desde ahí donde yo los invito a que podamos ubicar a la política en ese lugar de transformación. Y ustedes tienen esta oportunidad de transformar nuestras vidas y las vidas de los que podamos tomar los créditos de ahora en más. Los créditos en un sentido de asociados a un derecho, al derecho a la vivienda digna. Sin lugar a duda, durante estos 4 años hemos vivenciado la escucha de argumentos tan disímiles como contradictorios. Y es ahí donde quizás me quiebro, ¿no? Y hasta hirientes hacia nosotros, como colectivo nacional, quienes movilizados ante esta perpetración de esta estafa y esta usura uva, y ante la cual el Poder Ejecutivo, este ámbito, el legislativo y el judicial en este último tiempo, empieza a dar mirada y acciones para ayudarnos a desandar este camino que desconstruya lo que para todos nosotros
es un gravísimo problema estructural que afecta a nuestras familias. Muchos de los argumentos políticos de todos estos años, desoyendo nuestra voz, han calado hondo en cada uno de nosotras y nosotras. Y muchas veces esos mismos argumentos favorecieron a la banca financiera en desmedro de nuestro interés. Interés que no es más que el del sueño y el derecho a la casa propia. En estos 2 últimos años, y acá me permito un paréntesis, el gobierno nacional logró renegociar con mejores tasas y plazos la deuda que Argentina mantenía con acreedores privados y con el FMI. Es decir, como país necesitamos mejores condiciones de pago. Como familias trabajadoras le venimos y le decimos, necesitamos mejores condiciones de pago. La postura del gobierno, como vemos, de un lado y del otro lado del mostrador, por un lado como deudos frente a acreedores y organismos internacionales, y del otro lado como acreedor de la provincia, como lo mencionó Federico anteriormente, muestra un entendimiento en busca de mejoras en las pautas de compromiso financiero cuando la imposibilidad de pago es evidente. De un lado, defendiendo la situación del país y del otro, entendiendo la situación de una provincia. Lo que no entendemos todavía es por qué esa misma mirada no se aplica a los deudores de los créditos UBA. De esta manera, las más de 100.000 familias damnificadas por los créditos hipotecarios UBA reclamamos una solución que requiere de una decisión política y esperemos que este debate abone un análisis profundo y una ley de eliminación UBA con una reprogramación por otro modelo para reconducir estos créditos para hacerlos viables, sustentables y equitativos de acá al futuro. Nosotros reflexionamos acerca de qué implica la política de Estado, y del Estado son, sin duda, las políticas públicas deben abonar a la mejora de la calidad de la vida de la gente y no a desmejorarla. Acá estamos convencidos porque somos ciudadanos y ciudadanas de esta nación, porque somos trabajadores y trabajadoras comprometidas con nuestro tiempo y porque creíamos y seguimos creyendo en la historia que nos ha demostrado que los dirigentes políticos y dirigentes políticas que escucharon a su gente y acompañaron su lucha dieron vuelta a la página para escribir sin mezquindades ni intereses espurios el prólogo en favor de la clase trabajadora. Buenos días.